una corrección. Obviamente, esos hermanos supieron de que no se puede vivir por sus propias obras. Si hemos sido declarados justos por la fe, tenemos que seguir confiando cada día y conociendo más y más a nuestro Salvador para también ser santificados por la obra de nuestro Señor. Hermano, en la salvación no hay ningún mérito, ni en la justificación, ni en la santificación. Porque si aprendemos a vivir, a ser obedientes, es porque le estamos creyendo a Él, es porque estamos confiando en su obra, en su poder de cambiar nuestras vidas. Bueno, así que si se les decía que vencieran en conducta con el fin de obtener las bendiciones mencionadas aquí, entonces hubieran preguntado sobre qué tenían que ser victoriosos, ¿no? Así que bueno, podemos ver aquí, esto está hablando muy claro acerca de lo que es ser un vencedor. Lo mismo se puede decir de la parte escrita a la iglesia de Esmirna. Cristo no les dio ninguna corrección. No había nada obvio que tenían que hacer con el fin de vencer y no sufrirá daño de la segunda muerte. También ya lo hemos visto este versículo. La Biblia enseña que lo mantiene a uno de ser herido por la segunda muerte es el don gratuito de la salvación. Efesios 2, 8 y 9, claramente la palabra de Dios enseña: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. La verdad es que la salvación nadie la merece. El que cree que merece la salvación esa persona no es salva porque está confiando en sus méritos. Pero la persona que entiende que merece el castigo eterno porque es un perdido, esa es la persona que es salva porque entiende que Jesucristo fue la persona que murió en la cruz y no hay otra manera sino creyendo en Él para vida eterna. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Seguimos mirando el que venciere. Dice el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en mi trono. Mire, qué interesante. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo creo que esto es a lo que Pablo se refería con la corona de justicia. Un lugar especial junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Literalmente, hermanos. A mí, si me toca estar en el trono, me toca estar ahí, me gustaría estar junto a mi Señor, no simplemente lejos. De hecho, aquí en Bolivia, yo no conozco el Palacio de Gobierno, ni deseo conocerlo. Pero, sin embargo, si un día voy, ¿no?, a La Paz, que ahí está el Palacio de Gobierno, si alguien diría, bueno, este es el Palacio de Gobierno, bueno, a mí me gustaría, si estoy ahí, entrar, ver ahí, porque seguramente es muy hermoso, seguramente hay cosas especiales ahí de la historia de nuestro país. Imagínense, si los tronos terrenales son hermosos, son lugares de privilegio, ¿cuánto más el trono de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, apuntemos ahí.
que nuestra mirada esté no en lo terrenal, sino en lo celestial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, hemos leído, pero lo vamos a leer una vez más. Dice claramente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Enfáticamente dice que todos los que toman parte en la primera resurrección gobernarán con Cristo durante 1000 años del milenio. Eso incluye a todos los creyentes. Hermanos, la primera resurrección, no olvidemos, incluye 3 etapas. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida hasta las nubes, todos los santos de la iglesia. Y en su venida hasta la tierra, en su segunda venida, después de los 7 años de tribulación, hermanos, van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento más los santos de la tribulación. Y en este estudio usted lo va a aprender así de una manera bien metódica, bien expositiva. Ahora, en este pasaje observamos de nuevo la verdad que todos los creyentes reinarán con Cristo. En la salvación fuimos hechos reyes y sacerdotes. Habla eso de posición. Por lo tanto, es justo concluir que Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 21, será verdad de todo creyente. Si leemos Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, mire, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué interesante. Así que, mis hermanos, ahí estamos incluidos todos los que hemos creído en él, judíos y gentiles. Bueno, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de Isaí, mire, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea que esto describe a Cristo como aquel que venció y por lo tanto es digno de abrir los 7 sellos de un rollo. No olvidemos, y van a ver eso, que en esos 7 sellos están, bueno, está ahí incluido todos los juicios, ¿verdad? El 7º sello contiene las 7 trompetas y la 7ª trompeta contiene las 7 copas. Ahora, de hecho, no se encontró a nadie más que pudiera reclamar la condición de vencedor. Si fuéramos vencedores por nuestros esfuerzos, seríamos capaces de ayudar a abrir el libro. Ese pensamiento, por supuesto, es absurdo. Si alguien interpreta que ser vencedor es por esfuerzo humano, bueno, entonces calificaríamos para abrir el libro. Pero aquí dice enfáticamente: he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de Isaí, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y por qué lloraba Juan? Mire, versículo 4, Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que, mis hermanos, somos más que vencedores por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice:
Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En este versículo vemos un caballo y un jinete que se liberarán para ir a vencer o conquistar. Este es el anticristo, como observaremos más adelante. Él irá a vencer o conquistar a las naciones y a la gente. Pero sin embargo, cuando miramos Apocalipsis 5:5, vemos que Él es ya el vencedor, es el que ha vencido y por lo tanto en Él nosotros estamos. Ahora, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, dice la palabra de Dios: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos o contra ellos y los vencerá y los matará. En este pasaje tenemos la bestia que sube de un pozo para hacer guerra. Él va a tener éxito como un ganador o vencedor sobre los dos testigos, ¿no? Para mirar ahí la palabra vencedor. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos la mención de un grupo de personas, mártires, que eran victoriosos y vencieron. Son los santos de la tribulación, que realmente dice claramente, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que mostraron la talla de ser verdaderos hijos de Dios. Vencieron al dragón rojo, Satanás, a causa de su fe. Implica en la muerte sacrificial sustitutiva de Cristo. Vencieron al dragón rojo, Satanás, a través del mensaje del evangelio que ellos creían y fielmente proclamaron. Ellos no vencieron por aplicarlo, por predicarlo, sino porque habían creído, porque habían creído. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, muestra y dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que, bienaventurados todos aquellos que van a creer en Jesucristo durante la tribulación, porque realmente será terrible ese tiempo, que será un gran premio, la muerte. Y menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte. Incluso a través de la muerte física, ellos le habían vencido de una manera práctica, a pesar de ser aparentemente superados por él. Y nos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, bueno, Dios le permite ahí, ¿no?, hacer tal cosa al anticristo. Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice: y se le permitió hacer guerra, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este versículo menciona el hecho de que el anticristo hará guerra contra los santos y terminará victorioso, terminará vencedor sobre la mayoría de ellos, sometiendo a muerte física violenta durante los 7 años de tribulación, y particularmente sobre los últimos 3 años y medio. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Estamos mirando todas las palabras que aparecen ahí, la palabra vencedor. Dice el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea que aquí los vencedores son descritos, son los que salieron victoriosos sobre la bestia, su número y su imagen. O sea, prácticamente este es el cuadro de los que resucitan para entrar al reino milenial. ¿Cómo eran estos victoriosos sobre la bestia, su imagen y su número? Y lo hemos visto en Apocalipsis 2:11, dice que era por el sacrificio de Cristo, vencieron por medio de la misma manera que nosotros somos vencedores, por la fe en el Evangelio, por la fe en el Evangelio. Estos fueron mártires decapitados durante la tribulación. La base de ser vencedores no era su propia muerte o fidelidad. La muerte de Cristo, como se menciona en Apocalipsis 22:14. Vamos a darle lectura. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué interesante, ¿no? Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y cómo hemos sido lavados? Por la sangre del Cordero. Apocalipsis 17:14 dice claramente, vamos a darle lectura, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, mire, son llamados y elegidos y fieles. A pesar de que los habitantes del mundo hacen la guerra contra el Cordero, Él los vencerá. Tenemos otro versículo que habla también, el versículo, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que mira, hermano, también ahí está hablando de eso. ¿Podría alguien ser salvo y estar en el cielo y no ser considerado un hijo de Dios? No, eso es imposible. Haciendo una simple deducción a partir de este versículo, si alguien es un hijo de Dios, cierto de cada creyente, es por lo tanto un vencedor, es por lo tanto un vencedor. Los vencedores heredarán las cosas que él mencionó en los versículos 1-6. Y esas son cosas que todos los creyentes obtienen simplemente por creer el Evangelio. Así que, mis hermanos, somos del grupo, somos más que vencedores por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios será el Dios de todos los vencedores y los vencedores serán sus hijos e hijas. Puesto que cada creyente ya es hijo o hija de Dios, cada creyente es un vencedor. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia, por tener, hermanos, este tiempo de invertir vida estudiando la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos. Hermano John, gracias por el privilegio. Dejo con usted si hay algunas preguntas o algunos detalles. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga enormemente. A usted, pastor, gracias, y hermano, por esa enseñanza el día de hoy. Veo que el hermano Ariel ha llegado, pero lo tengo prohibido seguramente abrir su micrófono. Ok. Ariel, hermano, algunos anuncios, adelante. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Realmente un gusto estar, hermano Ismael. Muchísimas gracias por la enseñanza del día de hoy. John, no tengo más anuncios. Me imagino que tenemos, creo, una pregunta, me comentaste,
Sí, tenemos una pregunta y ¿quieres que la vamos a hacer el día de hoy? ¿Cómo tienes planificado el poder hacer la pregunta? Sí, la verdad, Ariel, gracias. Creo que lo mejor sería lanzar el examen. Mientras va yendo el examen, le damos la pregunta porque va dirigido al pastor la pregunta. Y entonces vamos a poner en el grupo de WhatsApp, hermano, acabamos de poner el link para el examen. Te encargo eso para poner en el chat aquí en el Zoom. Mientras tanto, Pastor Ismael, la pregunta es lo siguiente. ¿Sería carnal, sería carnal decir que no quiero recompensas? Yo solo quiero obedecer. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Ahí tenemos que ir vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vemos ahí en el versículo 12, dice: y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? El Señor Jesucristo. Alguno edificare, o sea, alguno obra, ahí está, ¿no? Ahí está lo que nosotros, la confianza en Dios, edificare, mire, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Creo que ahí están las dos líneas en lo que es vivir según el Espíritu y vivir según la carne. Según la carne es ser guiado por su naturaleza pecaminosa. Y por el poder del Espíritu Santo es confiando en Jesucristo y confiando obviamente en el poder de Él. Creo, hermano, de que no hay obediencia verdadera si no hay fe. No podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia lo dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que muchas veces nosotros podemos pensar de que estamos, el hecho de llegar puntual al culto, el hecho de tal vez dar la ofrenda y un montón de cosas así que de repente digamos, estamos siendo obedientes a eso. Pero hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. ¿Qué es el por qué lo estamos haciendo? Entonces creo, hermano, de que la persona que proclama ser obediente, ¿no? Pero en realidad piensa que esa obediencia es su obra de él, es una obediencia, yo diría, carnal, ¿no? Porque en Gálatas 5:22, 5:19 hasta el 23 pone ahí, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne y menciona la lista, pero el versículo 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe. Ahí está la obediencia. Así que por lo tanto, creo, hermano, de que concuerdo con el hermano más o menos a lo que ha preguntado, de que sería vivir carnalmente. Bien, gracias. Veo que ya prácticamente están entrando, ya vamos 17 personas de las 29 que estamos conectados. Vayan entrando, hermanos, por favor, y empezamos el examen de hoy. Ariel, hermano. Excelente. John, sí, muchísimas gracias, hermano Ismael, gracias por la respuesta. Le tengo una pregunta más, pero también quiero leer los agradecimientos que hacen algunos hermanos y los mensajes que hay. El hermano Víctor nos dice: gloria a Dios. El hermano Joey Aguilar: gracias, Pastor Ismael. La hermana Saraí Gómez: gracias, hermanos. El hermano Oscar Portés: gracias, hermano Ismael.
La hermana Susana, poderoso estudio, gracias hermano Ismael por sus enseñanzas, Dios lo bendiga grandemente. De Víctor, gracias Pastor Ismael, y el hermano Alfredo, Esther, Cristian, gracias por la enseñanza hermano, Dios los bendiga. Hermano, tengo una pregunta más que nos hace una hermana. Sí, yo tengo tiempo para poder hacer la pregunta, o es que entramos directamente en lo que es el quizzes, la encuesta. Bueno, hagamos la pregunta. Tenemos poco tiempo, pero entonces no, porque, y además la pregunta tiene que ver con el capítulo 11, ¿no? No Así tanto es. con el tema de hoy, pero la pregunta nace por alguna razón, así que aprovechemos aquí al hermano. Lo voy a leer. Hermano Ismael dice la pregunta lo siguiente. Disculpe, hermano, ¿quiénes son los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11:7? Muy bien, hermano. Es estudio de Apocalipsis y, hermano, hay infinidad de preguntas. Sí, Gracias. sí. Y qué bueno, hermano. Bueno, de verdad, muy, muy agradecido y gracias por que están invirtiendo vida en estudiar, hermano, la palabra del Señor. Bueno, hay en Apocalipsis capítulo 11, versículo, 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Bueno, hay una infinidad de comentaristas y eruditos bíblicos que coinciden de que estos dos testigos son Moisés y Elías. Por este versículo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Entonces dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por mencionar esos detalles, muchos comentaristas caen en que son Moisés y Elías, pero literalmente, hermanos, no sabemos. Mi opinión, hermanos, no sé quiénes son estos dos testigos. Lo que sí sé, y estoy plenamente seguro, es que el mismo Dios de Moisés y Elías es el mismo Dios de estos dos testigos. Y concluyo mi respuesta con eso.